Bueno, bienvenidos a todos, gracias por acercarse hasta el Business Stage, gracias por venir hasta acá. Primero que nada, comentarles un poco sobre lo que es Conectar. Conectar lo que hacemos es reunir a algunos de los fundadores más referentes de lo que es Argentina. Y bueno, muchísimas gracias Rodo por dejarnos el espacio acá, de poder hacerlo desde la BitConf. Este espacio vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades de emprender en el ecosistema cripto. Y bueno, ni más ni menos tenemos acá a Rodo para que nos cuente un poco en sí de su experiencia y bueno, qué desafíos ves a día de hoy sobre desafíos de oportunidades dentro del ecosistema. Bueno, gracias, muchas gracias. Antes de responder eso, y no sé si lo voy a responder, les voy a contar que este espacio es un espacio nuevo, esto del Business Stage. ¿Sí? Estamos anotando la vuelta, pero me encanta este tipo de vuelta, ¿sí? Donde alguien puede convocar y armar un contenido especial ad hoc que realmente tenga que ver con los que emprendemos, con los que somos empresarios, y que te felicito por haberme lo sugerido, ¿sí? Y yo soy siempre sí a todo, así que más que contento de que suceda acá en este espacio, gracias. Y lamento mucho, no todo es perfecto, ¿sí? Se hace lo que se puede y se vive con eso. Les dijimos a todos los presentadores que suban sus presentaciones, ¿sí? a la web, y nos dimos cuenta que acá no podíamos bajar las presentaciones de la web en este escenario y en el tech. Así que tenías una tremenda presentación para empezar, seguramente no la puedes hacer, les pido disculpas, seguramente a lo largo del resto de la charla lo vas a hacer. Y tercero, yo me animo a estar adelante porque yo soy un gran emprendedor, ¿sí? He emprendido 757 cosas, soy un pésimo empresario, ¿está bien? Entonces, sí emprendo, no quiere decir por eso que sea exitoso emprendiendo, ¿sí? Algunos dirán, pero este es exitoso, bueno, más o menos, esta es una cosita que hago sin fin de lucro, de cariño, qué sé yo, pero no me falta a veces la ambición de querer ser exitoso y generar dinero, y que eso a veces me traba con respecto al hacer crecer. Yo estoy contento con hacer y que la gente disfrute de lo que hago. Así que bueno, gracias por venirse, gracias por disfrutar de lo que ustedes hacen y gracias por disfrutar ahora conmigo de lo que yo hago. Así que bueno, eso es todo lo que voy a decir. Muchas gracias. ¡Bravo! Ahí tenemos a Rodo, muchas gracias Rodo por venir. Bueno, ahora los invito a pasar a Borja, a Dieguito y a Manu. Bueno, primero, muchísimas gracias por venir. Tenemos un micrófono, así que nos lo vamos a ir pasando, si les parece. Como el mate, funciona como el mate, muy argentino va a ser. Así que bueno, como les comentaba, vamos a hablar sobre los desafíos y oportunidades dentro de emprender dentro del ecosistema cripto, pero no desde la parte de, bueno, cómo levantamos la próxima ronda de $1 millón. Para eso ya hay un montón de entrevistas, de videos y demás, sino que quiero ir un poco más a lo personal, yendo con lo que es el espíritu de Conectar, un poco más de esas cosas que cuando nos vamos a dormir, apoyamos la cabeza en la almohada, nos quedamos pensando, todas esas cosas que por ahí no las podemos hablar la mayoría de las veces, bueno, generar este espacio para que así sea. Así que bueno, la primera pregunta, Borja, que te hago es, ¿qué es lo que ves hoy? ¿Qué desafíos y qué oportunidades ves? Y sobre todo, desde el punto de vista interno, ¿cómo lo viviste? Bueno, al fundar Lemon, al fundar en sí Roxxon, ¿cómo lo llevaste a cabo y cómo lo sentiste internamente? Primero, gracias por la invitación, gracias a Rodo por organizar la BitConf, por organizar esto, y gracias por irme a ir primero, creo que debería ir último, los primeros van los mejores. Hay un libro que a mí una vez lo leí y me marcó bastante, y yo siempre digo que lo único que hago es eso, o sea, porque no soy ni más inteligente que el resto, ni soy especial, ni nada. Sí, lo único que tengo especial es 2 huevos de titanio, pero no diría que soy de vuelta ni superdotado ni nada de esas cosas. Y es el libro Think and Grow Rich, y que yo básicamente digo con esa filosofía que en mi interpretación del libro es como que en la vida para ser exitoso hay que hacer 3 cosas y el resto viene. Que es realmente desear algo, o sea, yo todo lo que hago es porque realmente deseo hacerlo, es porque me obsesiono por eso, realmente lo quiero hacer, o sea, con cada centímetro de mi alma, de mi ser, quiero realmente lograr eso, hacer eso. Después el segundo paso es ponerse un objetivo, entonces, y en esa es la parte de lo que dicen ser ambicioso, es poner un objetivo, pensar en grande, poner un objetivo
objetivo alto, desafiante, que sea difícil de conseguir, etc. Y después es trabajar. O sea, romperte el culo todos los días, trabajo hormiga, me levanto, trabajo. No hay un atajo. De hecho, justo el otro día vi un tweet que me pareció fantástico, 100%, el único atajo es el camino largo, o sea, el camino largo es el atajo. Entonces, que es el hacer las cosas bien, ¿no? De la mejor forma posible. Entonces, diría que yo realmente, de vuelta, creo que lo único que hice, tener éxito, o sea, comparate con el que tenés al lado, o sea, yo soy una hormiga atómica, tipo, no hice absolutamente nada, un boludo más del planeta, o sea, gente mejor que yo, hay millones, trillones de personas. Si se puede decir que hasta ahora, por lo menos a mis 28 años, me fue bien, ponele, pero fue simplemente por esa actitud. Y a mí hay otro dicho que para mí es muy importante, es la suerte favorece al osado. Entonces, mi interpretación filosófica de la vida es, bueno, yo tengo que ser osado y después veo si tengo suerte. Pero es como mi parte del deal en la vida es ser osado, meterle esfuerzo, realmente hacer las cosas que quiero hacer y que tengo un porqué, no es por la plata, sino que realmente quiero lograr esto, lo deseo auténticamente, genuinamente. Me pongo un objetivo lo más ambicioso posible y después laburo como un esclavo, todos los días, vivo para lo que hago y trato de ser lo más osado que puedo y después, llámenlo Dios, no Dios, el universo, lo que ustedes quieran, después yo como que busco hacer todo de mi lado, de mi parte y después quedo entregado a lo que sea que sea. A mí siempre me gusta el ejemplo del tenis, ¿sí? Vos podés estar jugando al tenis y tirás un tiro y pega en la red y el viento de ese momento te puede llevar la pelotita contra tu lado y perdés el punto, o justo sopla una corriente y cae al otro lado y ganás el punto y bueno, qué sé. Yo me enfoco en hacer las cosas que deseo hacer, ponerme objetivos lo más ambiciosos posibles, trabajar como un esclavo básicamente y vivir para eso, ser lo más osado que puedo y después, bueno, quedo entregado a la buena de lo que sea. Muy bueno, Borja. Muy bueno, Borja. Bueno, fíjate que lamentablemente en redes sociales muchas veces se suele ver, ¿no? De, bueno, cuál es el camino fácil, o mismo los títulos de los libros, la vida rápida para hacerte millonario, cosa que es constancia, como decís vos, romperse, poder hacerlo, punto. Después hay un tema interesante, el tema de la ambición. Fíjate, bueno, Rodo justamente recién comentaba que es alguien sin ambición, con Rodo hemos hablado varias veces de esto, y en tu caso alguien con mucha ambición. ¿A qué voy con esto? Teniendo un punto de vista o el otro, ambos son válidos. También en el mundo del emprendimiento no es 0-1, no es blanco-negro, sino que realmente de dos formas diferentes se puede llegar a un mismo objetivo, que bueno, sea Borja con Lemon y Roxxon o sea Rodo con la Bitcoin. Pero bueno, los dos, lo que sí tienen en común los dos es que son súper constantes y que no es nada fácil lo que hacen y no es de, bueno, me levanté un día y fundé el Lemon o me levanté un día y fundé la Bitcoin. O sea, no es así, es una cuestión de tiempo también, que lleva muchísimos años. Así que nada, muchísimas gracias Borja por compartir. Así que un otro aplauso para Borja. Bueno, acá Manu, te hago la misma pregunta. ¿Qué considerás vos a la hora de emprender? ¿Qué es lo que pensás después cuando te vas a dormir? De que te queda dando vuelta en la cabeza, que esas cosas que por ahí no la podés compartir con otros en cuanto a no sé cómo puedo llevarlo a cabo, ¿cómo lo ves? Si me vengo a poner con dudas. Que era, lo tengo a Borja de Utilero. Qué nivel, Qué nivel. Nada, de vuelta, al lado de los grandes como Didito, Borja o Rodo, igual estoy muy contento con lo que venimos haciendo y lo que siempre me digo es, si me había quedado ahí en la corporación, que estaba re tranquilo, cobraba mi salario y vivía bien, tenía mi tarjeta de crédito y todo crédito, todo, no tenía que pensar en los empleados que cobren el sueldo a fin de mes y que cómo viene el cash flow y todas esas cosas que cuando sos emprendedor que es otro mundo, y yo fui emprendedor
más de viejito, digamos, comparado con otros, estoy re feliz. O sea, por un lado estoy re estresado, mal, o sea, me puse gordo, tengo 20 kilos más, o sea, ahora estoy a dieta, pero bajé 1 kilo, así que no funciona mucho, creo que es la quinta dieta que trato. Tengo varios problemas ahí relacionados que estoy tratando de solucionar. Pero sobre todo cuando uno encuentra algo que le apasiona. O sea, yo lo que encontré con Bitcoin es algo que me enloqueció, o sea, me hizo adicto y creo que es algo que me dio como una causa para decir, bueno, con esto puedo transformar parte de mi realidad para bien, para mí, para mi familia, para todos los que están cerca mío. En Argentina es uno, siempre digo, ¿no? El mayor problema que tenemos es mayores problemas que tiene Argentina es el dinero, y encontrás el mejor dinero, la mejor tecnología de dinero que inventó la humanidad, y decimos, bueno, a ver, puedo colaborar a hacer que esto crezca y que solucione un montón de problemas. Después me digo, bueno, justo Bitcoin, o sea, a veces digo, ¿por qué no me fui a algunas otras con francés, shitcoins, o sea, que está lleno de guita y después hacemos otras cosas, y a veces es mucho más fácil construir sobre Bitcoin, es áspero, es bien difícil. O sea, Satoshi creó una tecnología espectacular, pero armar cosas sobre Bitcoin es difícil porque no tenés algo que te lo fomente. O sea, no es fiat, es economía, es proof of work, es work. Es mucho work. Pero es muy lindo, o sea, la sensación de satisfacción que tenés. Y nada, yo estoy muy orgulloso, o sea, muy contento con lo que venimos haciendo. Funcione o no funcione, o sea, si no lo hago yo, lo hará otro mejor, y ojalá que funcione. O sea, me parece que está bueno para lo que estamos haciendo. Y por suerte yo siempre soy un privilegiado. Cuando vino Max y me dijo, Max Harrison, que es co-founder, me dijo, che, tengo esta idea, hagámosla. En realidad yo le quería decir, hagamos una consultora de blockchain, y llamó a guita, y me decía, no, blockchain no entendés un carajo, es Bitcoin. Y después de mucho tiempo, en un momento dije, bueno, listo, a ver, contame qué es lo que hay que hacer con Bitcoin, vamos a hacer esto. Y nada, o sea, es súper difícil, pero es súper gratificante. Vos sentís que algo está cambiando en la realidad. O sea, realmente hicimos cosas que yo creo que cuando ves gente en Zimbabue que usa lo que vos creaste, o gente en Venezuela, es un boom. O sea, cuando la gente te escribe y te dice, che, te agradezco que inventaron esto, eso así, se me erizan los pelos de la piel y dices, ay, no puede ser que haya hecho esto. Y eso es la mayor paga que me produce el haber emprendido a mí. Pero bueno, es eso. Yo voy a complementar las cosas que dijeron, porque para mí es justamente los dos lo mencionaron desde los dos lados distintos, ¿no? De la corporación versus el emprendedorismo. Yo siempre que alguien viene y me dice quiero emprender, le digo, preguntate bien para qué, ¿no? Porque si lo que querés es tener más tranquilidad por las noches, laburar de 9 a 18 y después olvidarte del tema, no es por acá. Entonces ese es un tema, no es por la tranquilidad, no es por la plata, porque incluso si uno encuentra el trabajo corporativo apropiado, puedes ganar más plata incluso, o por lo menos en términos estadísticos tenés más chances de ganar más plata, ¿no? Es como que uno dice, bueno, con el emprendedorismo si la pegás, te llenás de plata, pero es uno de cada, o sea, de los fondos VC, uno de cada 20 sobreviven, 19 se hunden, o sea, y eso es de gente que ya pasó de la etapa de ideación a estar tratando de encontrar el mercado, el market fit, ¿no? Entonces, cuando vos entendés es decir, bueno, entonces ¿para qué? O sea, no me va a dar más tranquilidad, no me va a dar más plata, digamos, o sea, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿No? Claro, creo que... Y la razón es porque como emprendedor vos querés ver que algo que tiene que ver con tu esencia se manifiesta en el mundo. O sea, vos querés ver esto que decía Manu, decir, estoy cambiando el mundo. Es esa sensación, es decir, y en esto, digo, uno puede ser alguien que nosotros con Rodo y con Franco siempre jodíamos, ¿no? Que éramos megalómanos, porque nosotros cuando empezamos la Bitcoin, cuando empezamos la ONG Bitcoin en Latinoamérica y Argentina, nos juntábamos en un McDonald's en Pacífico
Entonces, en el McDonald's del Pacífico, esa era nuestra oficina, digamos, medio el pelotero donde esperaban a los niños, ¿no? Esa era nuestra oficina. Y decir, bueno, los pibes estos quieren cambiar Latinoamérica desde el McDonald's del pelotero. Y un poco al final la diferencia es si sos, digamos, si fuiste un visionario o estás totalmente loco, es medio el resultado. No es que no hay una diferencia, es lo mismo. O sea, el loco, el visionario está muy... Y al final en ese camino es como decir, ¿por qué lo hicimos? Y por eso vibrábamos con eso, creíamos en eso. Ahora algo que yo fui incorporando, que están metido dentro de lo que Borja contó, digamos, ¿no? Como decir, yo tenía una mirada un poco naif. Yo decía, como estamos del lado del bien, y para mí el lado del bien son todas las cosas que hacen que empoderan y liberan a las personas. O sea, para mí, ese es el bien para mí. No es un bien de Dios y el diablo, es decir, hay gente que se apropia de la voluntad de otros, que restringe las libertades de otros, o sea, que se apropia de la energía vital, de la potencialidad de otros seres humanos, y hay gente que lo que hace es empuja, potencia, abre el camino para otros, para que otros desplieguen el máximo de su potencial. Ese es mi bien y es lo que yo busco, ¿no? Yo busco todo lo que despliegue el potencial de la humanidad en su máxima capacidad. Pero yo era medio naif y decía, yo por estar del lado del bien alcanza, ya está, me va a ir bien. Que es un poquito, Borja lo decía, como me voy poniendo más viejo, yo ya tengo 50, yo soy abuelo, o sea, soy abuelo. Tengo una cosa que aprendí, es como decir, una cuestión de estrategia. Entonces creo que hay que sumarle a todo ese poder que tenemos los emprendedores, ese deseo por cambiar el mundo y demás. Hay que sumarle la estrategia igual parte de ese tener claro ese objetivo. Si uno no tiene claro qué montaña querés ascender, no la vas a ascender. Es como, tenés que tener clara qué montaña querés escalar, tenés que tener claro que tenés el deseo de ir por todo el camino, y después lo que viene es una serie de elementos que aprendí, que es, hay que entender bien el terreno, o sea, vos la montaña la podés escalar por la cara sur, norte, este, oeste, entender el terreno, entender tus capacidades, es decir, con qué capacidades yo como ser humano, con qué recursos cuento, y en base a ahí sí decir, bueno, esta voy a hacer cara sur hasta acá voy a pasar por la cara, y después entender que después es lo que Borja decía, lo que la vida te traiga, porque vos decís, yo me armé todo el plan, digamos, definí bien la estrategia, ¿no? Entendí bien el terreno, me entendí bien a mí mismo, que ese ya es un paso, es un laburo permanente del emprendedor, porque cada vez que fracasás es volver a decir, che, ¿por qué fracasé? ¿Qué hice mal yo que puedo hacer mejor? Porque al final lo único que uno puede cambiar es a uno mismo. Entonces vos decís, quejarte de lo que te trajo, de que se desató una tormenta en la cara sur, no te sirve nada, porque estás ahí, estás en el medio de la escalada y o vas para la izquierda o vas para la derecha, pero no es que podés quedarte ahí diciendo, ¿por qué me viene esta tormenta a mí? ¿No? Y es como, entonces, entender esa dinámica de decir, yo defino mi norte, entiendo el terreno, me entiendo a mí mismo, defino un camino posible y empiezo a caminarlo. Y ese es un poco el laburo, es ese ponerle todo lo que uno tiene todos los días, porque en ese camino de caminarlo es donde vos vas aprendiendo, te vas fortaleciendo, vas entendiendo mejor el terreno y en algún momento llegas al éxito. Pero es entender esa dinámica de que es una danza, no es algo fijo, decir, bueno, ya está, voy hacia ahí. Entonces creo que es muy importante sumarle a todo ese espíritu emprendedor también esta mirada estratégica de decir, bueno, yo tengo que aprender a ser un buen estratega, porque al final los que ganan el mundo son los que manejan bien la estrategia, ¿no? Entonces es sumarle, y yo eso lo cuento porque justamente los emprendedores están en mi corazón y quiero que les vaya muy bien, y creo que es a todo eso que hicieron ellos sumarle la estrategia y la verdad que ellos dicen, yo no soy tan exitoso como tal, esa es otra cosa, siempre hay más arriba, siempre hay más abajo, ¿no? A mí me ha ido muy bien, pero tengo amigos que hicieron 1000 veces más plata que yo digo, y no es un eufemismo, es literal, si yo digo, pero para mí mi satisfacción, y yo estoy muy feliz por ellos, ¿no? Porque es como, para mí es mi camino, no es el camino, no es si yo soy más o menos que otros, es soy más o menos que yo mismo. Estoy trabajando, sigo en mi camino, sigo tratando de mejorar, y ese es el único lugar donde la satisfacción existe, y eso también hay que corregirlo porque estamos en una sociedad donde siempre se está mirando alrededor y afuera, y encima cosas que son ficticias, porque es lo que se pone para las redes, no lo que realmente pasa. Entonces,
parece que el camino es interior, el camino es con otros, o sea, él dice, a él le pasa cuando alguien de África le dice, che, estoy usando Marion Chain y se le corre una lágrima, y a mí me pasa lo mismo con él. O sea, yo veo lo que Marion Chain está haciendo, veo la comunidad, veo lo que Borja está haciendo en Bitcoin. Digo, nada, a mí me da mucha emoción que estemos todos juntos construyendo esto y eso ha sido un gran sostén también a través de los años. Grande, Dieguito. Además, esto que comentabas también a tener en cuenta, que considero que, bueno, podemos usar la montaña para extrapolarlo a todo, ¿no? Pero al final la estrategia también puede ir cambiando en base a lo que va en el mercado. Es más, justamente ayer estuve con Juan Pablo de la Arena, el fundador del Sistema B, que sabe que aparece en todos lados, y me comentaba, ¿no?, que el poder que tiene, el superpoder que tiene él es la adaptabilidad. Que no importa lo que pase, no importa si estamos en la montaña y se larga a llover, o si viene un viento muy fuerte que se tira para un lado o para el otro, que se adapta como para llegar a la cima de la montaña. Y considero que eso también lo que comentás, de que puede ir variando la estrategia, eso vos cómo lo ves. 100% lo que dije, es eso, es definir la estrategia y después iterarla y aprender todo el tiempo. Eso también es un principio que aprendí que es muy importante, que en finanzas está, que es el interés compuesto, ¿no? Como que si querés traducir el interés compuesto, que es básicamente que es más importante la cantidad de iteraciones que hagas, aunque sea con un incremento menor, que hacer grandes incrementos una vez cada tanto, ¿no? Y ese es un principio que aplica a la vida. Digamos, el interés compuesto es para finanzas, o sea, Warren Buffett se convirtió en uno de los tipos más ricos del mundo con ese concepto, de decir, a mí no importa que es en 30 años, pero yo le voy a sacar sistemáticamente todos los años 15-20%, y es así, es 15-20%, y eso al final es una de las fortunas más grandes del mundo. Pero eso aplica también a los hábitos, es decir, ¿qué hago? Si yo agarro y hago 1% sumado durante 365, pues lo pongo todo junto y hago una mejora de 365 una vez al año, que es un montón, ¿no? 3 veces y medio, pero es con un esfuerzo enorme y demás. Mientras que yo lo que tengo que hacer es decir, todos los días le saco un 1% a mi cuerpo y al final terminás con un 3700, no terminás con, o sea, terminás con un orden de magnitud, las mejoras que podrías tener, porque se van componiendo de esas mejoras que uno hace. Entonces, el espíritu tiene que ser iterativo, incremental, eso del emprendedorismo es fundamental, que tiene que ver con esto, es decir, no me quedo fijado, o sea, tengo mi estrategia, entiendo el terreno, me entiendo, estoy todo el tiempo evaluando, pero no me quedo fijado en una imagen dura de lo que tengo que hacer, sino que todo el tiempo estoy reevaluando el terreno, reevaluándome, creciendo y dando un pasito y mejorando, y esa mejora incremental a la larga es lo que hace la gran diferencia. El Suddenly, el gradual y then suddenly de Hemingway, ¿no? Que decía, digamos, él lo decía igual cuando se entró en la bancarrota, pero bueno, el concepto, le preguntaron, che, ¿cómo llegaste a este estado calamitoso? Dijo, y de a poco y después de golpe. pero en el fondo eso también aplica positivamente, es todo lo grande en el mundo es de a poco y después de golpe. O sea, todo, mirá, Facebook, 50 millones, una curva de crecimiento totalmente lineal, era tipo, no pasaba nada, vos decís, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y de golpe, boom, y se fueron a 1.000 millones de personas, y ya está, y de ahí no hay vuelta atrás. Pero todo es así, ¿no? Digo, teníamos a JP Morgan, ¿no?, hablando mal de Bitcoin durante 13 años, sin parar, hasta que en un momento ahora te están ofreciendo Bitcoin, ¿no? Es como decir, en un mes, ¿y qué decís? ¿Qué es lo que es real? ¿Los 13 años de Jamie Dimon trasheando Bitcoin? ¿O que hoy JP Morgan ofrece préstamos colateralizados en Bitcoin a todos sus clientes? Los dos, es gradually, then suddenly, ¿no? Es como acumular, y en algún momento la represa se rompe y es inevitable que eso pase, ¿no? La verdad que todo es digno de aplaudir cada una de las palabras que comentan. Así que nada, me gustaría consultarles, y antes de aplaudir otra vez, no sé si hay algunas palabras finales que quieran comentar cada uno de ustedes.
hay un concepto nuevo que estamos usando en Rockson que empezó como un chiste, no sé de dónde me salió, pero después terminó siendo muy en serio, que es el concepto de be better, siempre. Y es un concepto bastante fuerte por un tema de como esa especie de inconformismo sano, ¿no? Tampoco hay que ser, nunca me conformo, o sea, nunca estoy contento con lo que hago y demás, pero siempre como hacemos algo y aunque esté bueno o malo, lo que sea es, che, ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y así es como una práctica, empezamos a meter un montón en el Rockson, que es, viene alguien, la rompió, y che, tipo, felicitaciones, pero hacerlo mejor. Be better, o sea, pero de vuelta en el buen sentido. Pero es como este mindset, como que, no sé, me pegaron los 28, me llegó la epifanía y dije, che, te digo, no sé dónde me surgió, un día hinchando, vino alguien, che, está buenísimo, pero así, le dije que joda Be Better y después estamos siempre jodiendo y después terminó siendo, o sea, es uno de nuestros motos hoy, tipo, Be Better, de ser mejor, de vuelta en esto constructivo, de decir, no importa, haga lo que haga, algo bien, haga algo mal, cuando freno y lo miro y miro el resultado, decir, che, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Cómo lo podría haber hecho más rápido? Y como siempre, si siempre estamos con esta mentalidad, siempre todo lo vamos a hacer mejor. Y además esto, después como hice todo un mini paper que compartí en Rockson porque me volví loco con el tema del concepto de ser mejor, no sé, me metí en las profundidades, que aplica a todo. O sea, aplica a nuestra salud, aplica a nuestras relaciones, aplica a nuestro trabajo. Entonces, ¿cómo podemos ser mejor en todo? Sabiendo que no podemos ser mejor en todo, porque al final, si quiero ser mejor en algo, es tiempo que tengo que poner a eso y que no le pongo otra cosa. Entonces, al final, no puedo ser mejor en todo, excepto en lo físico no hay un límite. O sea, si no sos Messi no vas a poder ser mejor que Messi, entonces es irrealista, pero para mí en lo mental no hay un límite. En lo mental no hay límite, puedes ser mejor siempre. Y después es un tema de cómo elegís dónde querés ser mejor, porque no nos alcanza el día para ser mejor en todo, entonces tenemos que elegir ciertas cosas donde ser mejor, donde no trabajo para ser mejor, va a haber una oxidación, como si yo no corro todos los días, cada vez voy a tener menos resistencia. Entonces, eso, a mí algo que de vuelta estamos haciendo mucho hoy por hoy es, que todo lo que hacemos es, che, ¿cómo puedo ser mejor? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Pero, how can I be better? ¿Cómo puedo ser mejor? Entendiendo de vuelta que tenemos que elegir las batallas, si no podemos ser mejor en todo y es ¿dónde quiero ser mejor? En esto particular del trabajo, quiero ser un mejor hijo, marido, papá, amigo, lo que sea, sabiendo que no vamos a poder hacer todo y bueno, cómo así ordenamos nuestras prioridades en lo digo. Muy relacionado también con lo que comentaba Dieguito, de ser 1% mejor cada día, pero bueno, también trayendo lo que comentás de, bueno, si 1% mejor en qué puede ser en la vida en general, en el trabajo, dentro del trabajo, en un área en específico, por lo cual no tenemos tiempo. Tampoco no es solamente una cuestión de tiempo, sino una cuestión de foco, porque a lo mejor podés tener el tiempo, pero cambiar de una tarea a la otra también te saca energía en el medio. Entonces, nada, muy relacionada también con lo que comentaba Dieguito. El tema del foco es algo que a mí me costó un montón, porque quiero todo. Yo tenía una de las mamás de mis hijos me decía, no, porque vos querés todo en la vida y en la vida todo no se puede. Y yo le decía, sí se puede. Y en realidad tenía razón ella, o sea, pero me costó tiempo aceptar eso de decir, y no es que no se pueda, o sea, sino es que no se puede bien. Es como uno puede tratar de hacer todo o ser mejor en todo, pero al final no vas a ser bueno en nada porque te falta profundidad, ¿no? Entonces es un tema de, hay una cuestión de balance, como todo, nunca es tan blanco y negro, balance entre los afectos, la salud, eso también es algo que aprendí yo durante muchos años, 18 años en mi segundo ciclo emprendedor, porque emprendo de los 12 que trabajo y de los 17 emprendo, así que ya llevo 23 años emprendiendo. En el segundo ciclo estuve 18 años durmiendo 4 o 5 horas, ¿no? Como por el proyecto, por estar siempre al palo. Y me di cuenta que no, esa es una línea que no hay que cruzar, ¿no? Como la salud,
Hoy duermo 7-8 horas todos los días, a veces no lo logro, pero digo, esa es mi intención, ese es mi trabajo. Lo mismo con los afectos, o sea, no sacrificar los afectos, el tiempo para la familia, para los amigos, pero después en lo otro, en lo que uno dice, bueno, lo que no es sacrificable, como, y sí, hay que elegir, porque también una cosa que a mí me ayudó fue decir, el no que estoy diciendo algo en realidad es el sí a lo que yo sí quiero, no es tanto, porque a mí me gusta decir que no, entonces bueno, decir, bueno, cada no que digo en realidad es un sí a lo que yo estoy queriendo y conecta con lo que decía Borja, decir, che, yo estoy apasionado por esto y me levanto todas las mañanas dedicando el 100% de mi ser a esto, entonces no es un no porque está malo, porque a mí lo que me pasaba también es que se me acercan un montón de cosas ocupadas todo el tiempo, como no es que me vienen cosas feas, es como viene un emprendedor, me cuenta su proyecto, me encanta, vibro con el emprendedor, me quiero sumar, pero bueno, aprendí que si quiero ser muy bueno en lo que para mí es como el corazón de mi propósito, necesito decir que no a otras cosas para poner una energía en mi corazón de lo que yo quiero, ¿no? Totalmente, al final nuestro foco de energía es finito. Nosotros cuando empezamos a lo mejor pensamos que es infinito, que podemos hacer todo. Hay una frase también que dice que podemos a lo mejor tener todo, pero no todo a la vez, ir paso por paso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que decimos, bueno, ahora quiero el trabajo, pero de lado dejamos a lo mejor familia y amigos. Por ahí esa familia y amigos también hay que tener en cuenta que es una relación que se construye y después a lo mejor no está. Y después también el hecho de dormir, considero que es fundamental. Yo también soy de dormir mucho, antes dormía menos. Porque al final después nos levantamos y hacemos a lo mejor 5 cosas y si hubiésemos dormido bien en menos tiempo hacemos 10, por lo cual considero que también es fundamental. Así que bueno, totalmente afilar el hacha, tal cual. Así que bueno, muchas gracias Dieguito y bueno, Manu. Yo voy a hacer bien comentarios más terrenales. 2 chivos, ¿puedo hacer 2 chivos? Ahí se está grabando, ¿no? Ahí. Bueno, porque todos los que están acá entiendo que ya de Bitcoin conocen, pero bueno, entiendo que todos van emprendedores que capaz que algunos no conocen de cripto, de Bitcoin. Entonces no se pierdan la oportunidad de ver esta tecnología early, todavía estamos early, o sea, realmente por más que recién los de JP Morgan empiezan, pero no lo hacen tan público y están, muchas instituciones se están metiendo, pero el retail en este momento no está entrando. Si son emprendedores, la tecnología, el dinero del presente y del futuro va a ser Bitcoin. O sea, yo no tengo duda que ya ganamos, como dicen algunos, y no pueden estar afuera de eso. Entonces, el chivo es acérquense a la ONG Bitcoin Argentina, es una de las instituciones con más trayectoria que tiene en esto, hacemos capacitación en todos lados, están abiertas las puertas para sumar a más socios y si no, a que vengan a hacerse diplomaturas con la UBA, con un montón de instituciones que tenemos. Abrirse y además un network que está buenísimo, tenemos reuniones todos los meses presenciales para hacer cosas, eso también, todos los que están acá presentes están invitados a asociarse, a sumarse, a colaborar, a expandir esto. Creo que conozco, bueno, acá tenemos a Alfredo que es parte de la comisión directiva, bueno, tenemos a un cofundador que también es parte de la comisión directiva. Borja, ¿vos sos socio? ¿Sos socio? No, ustedes aportan, apoyan, pero si no sos socio, así que estás abajo. ¿Vos sos socio? Es loco. Lo llevamos al stand, lo llevamos al stand ahora. Lo llevamos al stand ahora. Ahí cerramos la puerta para que no se asocian. Y lo otro es, uno necesita, cuando empieza a emprender, nosotros, si es en Bitcoin, es difícil, la verdad que muy cuesta arriba. Hoy en día está Ruto Collective, que si son emprendedores y tienen una idea para hacer con Bitcoin, pueden aprovechar, hay fondos, hay dinero, aprovechen, hay dinero, esto no sucede muy frecuentemente y además hay mucho coaching para presentar las ideas y a ver, si presentan una porquería se lo van a bochar, pero si presentan algo bueno, hay dinero, bueno nada, es algo que no sucede muy frecuente, así que aprovechen. rutocollective.xyz. Así que bueno, hasta acá llegamos en esta parte de la sección. Muchísimas gracias Borja por venir, un placer enorme. Gracias Manu, un placer. Y bueno, gracias Dieguito. Muchas gracias. Fuerte aplauso para los tres, por favor. Muy bien, bueno, hay varias, muy interesante todo lo que hablamos recién.
Hay varias preguntas acá que también me fueron comentando, que hablamos con Rafa hace poco. Y voy a empezar preguntándote a vos, Rafa. Bueno, primero que nada, si quieren presentarse, me gustaría quiénes son, qué empresas fundaron. Y más allá de las empresas en sí que fundaron, personalmente, ¿qué perspectiva tienen en cuanto al emprendimiento dentro del ecosistema? Bueno, gracias, perdón por el cambio, fue por mi culpa, así que gracias. Yo soy Rolo Vigliano, soy cofundador y CEO de Pala Blockchain, y un poco mi camino fue, cada uno tiene su camino para llegar al emprendedurismo. El mío empezó realmente en el mundo corporativo, hice la escalerita corporativa hasta un determinado lugar. La empresa donde trabajaba dijo, bueno, me gustaría que este pibe por ahí tome más responsabilidades, y tuvieron la buena idea de mandarme a estudiar Harvard, ¿sí? Y yo recontra contento, obviamente, decía, tengo la posibilidad de aprender cosas nuevas. La empresa seguramente me mandó para decir, seguramente van a ir con herramientas que nos van a ayudar para seguir creciendo nuestro negocio. Tuve un año en Harvard, estudiando en Massachusetts, y la verdad que de Harvard me traje nada más que 3 cartas. Y esto es un poco cómo llega cada uno a lo que termina haciendo, ¿no? Terminé con 3 cartas encima escritas por mí mismo. Y es un ejercicio que está bueno para hacer para cualquiera. Eran 3 cartas que yo tenía que abrir yo mismo y leerlas al año, a los 5 años y a los 10 años. Resulta que ese posgrado lo hice en 2015, en 2016 abro la primera carta, y la primera carta decía algo muy sencillo: tratá de ser feliz. Solamente ese fue lo que le dijo Rolo del 2015 al 2016. Ese año me divorcié, en el 2017 me volví a casar, en el 2020 no tenía una familia, no estaba contento. Ese fue el primer concepto del nuevo personal. Llega mi carta después que nace mi hija en el 2020, porque faltaban 5 años, y decía, hace algo que ahora te permita trascender por encima de vos mismo. Y ahí con Paula, que es mi esposa y era mi socia, que ella trabajaba en American Express y yo ya tenía mi posición corporativa en C-Level, decidimos renunciar a nuestros trabajos, viviendo en Estados Unidos, nos volvimos a Argentina y fundamos Pala. ¿Por qué? Porque estábamos muy cómodos, como había dicho Diego y demás, viviendo la vida corporativa y ganando buen dinero, pero realmente no estábamos viviendo el sueño propio, estábamos viviendo el sueño de alguien más. Y eso hizo que volviésemos, nos arremangáramos, dejáramos de viajar en business muy cómodamente para empezar a picar piedra de vuelta y montar una empresa. Y después llegó la carta del 2025, que la vi hace muy poquito, y ya la carta del 2025 decía, si ya tenés un proyecto que trascienda, hace que ese proyecto sea bueno para todas las personas, la mayor cantidad de personas. Y ese es el foco hoy de Palo, es tratar de hacer tecnología para que le agregue valor a la gente, ¿sí? Para que no sea simplemente un negocio, algo que haga satisfacción al ego propio, sino que también ayude a otras personas. Y yo creo que cada uno tiene que buscar su camino. Realmente el camino lo tiene dentro de sí mismo. Si a mí me ayudó esas 3 cartas, entonces hay una moraleja, ¿no? O sea, 2 moralejas. Si tienen un buen colaborador o alguien, un buen persona que trabaja con ustedes, nunca la manden a Harvard porque el año se le va a ir. Y la segunda, ¿sí? Es que la realidad es que el camino de llegar al emprendedurismo, el camino de hacer algo por sí mismo, está dentro de sí mismo. Tienen que, sentarse un día, bajarse de la moto y decir qué le gustaría hacer, qué es lo que realmente le gustaría hacer. Y para eso tenés que ser lo más sincero posible con vos mismo. Eso es lo que yo aprendí, y te digo que me duermo muy tranquilo, muy cansado todas las noches, pero la verdad es que sentí, de alguna manera realizado que estás haciendo algo que realmente te gusta y que realmente ayuda a los demás. ¿Sí? Eso es mi parte. Muchas gracias. Gracias, Rolo. Creo que es fundamental poder hacerse esta pregunta y ser muy sincero, y algo también a tener en cuenta, por lo menos hablo desde mi perspectiva personal, que es una pregunta que nos hacemos todos los días, que puede ir cambiando, y que la respuesta a esa pregunta no es que nos la preguntamos y enseguida tenemos la respuesta. A lo mejor tenemos un indicio de por dónde puede ir esa respuesta de, qué es realmente lo que queremos. Un día lo empezamos a perfilar, y después, vamos con la respuesta, que después igualmente puede cambiar.
Totalmente, es cuestión de poder pivotear, como comentábamos recién, de pivotear la estrategia en base a la empresa. Nuestra vida funciona exactamente igual. Así que muchísimas gracias, Rolo, por esta primera presentación. Y bueno, Cardian, te comparto el micrófono. Hola a todos. Bueno, dentro del ecosistema soy Cardian, mi nombre de ser humano es Guido Buenacosa. Bueno, yo iteré mucho en mi vida, algún momento contaré, pero hoy estoy 100% en blockchain y en cripto. Formalmente nunca fundé una empresa, pero tuve la suerte de que muchas personas confiaron en mí para validar muchas ideas, pero hoy empresas grandes, no voy a dar el nombre, pero son empresas grandes, personas que hablaron recién, los ayudé en ese momento, pero es otra cosa. ¿Por qué digo la suerte? Porque yo soy bastante crítico al momento de analizar las cosas y que para mí esa es la clave de muchas cosas, porque las ideas en papel son divinas, pero la realidad es otra y yo soy lamentablemente muchas veces el balde de agua fría que me dice esto no. Así que mi rol en este universo de emprendedurismo es, yo estoy mucho más en el costado, mucha gente no me conoce, por suerte o por no, pero bueno, a los chicos de Palo los conozco, me gusta mucho colaborar desde ese lado y muchas personas me quieren matar porque yo no cobro ningún fee, yo voy 100% honesto porque me parece muy valioso que alguien esté construyendo y siento que por ahí una palabra en el momento justo les hace iterar o les hace decir ok, es por acá o no. Puntualmente yo trabajo, hoy estoy en Unison Labs, soy el Country Manager, llevando todo ese universo bastante particular y trabajé durante 6 años en exchanges centralizados, pasé por todos, los que conozcan, pasé por ellos y también ayudé a muchos a desembarcar en Latinoamérica. Pero mi rol dentro de este universo de emprendedurismo es esto, soy más como un, vamos a decir, advisor, no me gusta esa palabra y no aparezco en ninguna página, pero me gusta colaborar de ese lado porque siento que al estar tanto tiempo en el mundo corporativo blockchain, entiendo las estrategias y las ideas de cómo hacerlas funcionales para que el público lo pueda utilizar y que les traiga una solución real. Muy bueno, gracias, Jaro. Además, la humildad que tenés en cuanto a muchos hacen, crecen y podrías decir, no, yo ayudé a fundar tal y tal, y la humildad que tenés de decir, yo simplemente ayudo porque me nace, nada, es algo que valoro un montón de vos y me encanta que así sea. Así que quería decirte eso. Así que bueno, Rafa, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿todo bien? Rafael de Ambrosi, tuve muchos emprendimientos, soy economista de profesión, me especialicé en finanzas, muchos emprendimientos, no necesariamente el mundo financiero y demás, pero mi mayor emprendimiento fue financiero, fue autónomo, fue un proyecto de solopreneur, que básicamente me puse un family office cuando tenía 20 monedas, 24, 25, con la cara muy dura porque nunca había laburado de eso, pero bueno, lo hice, llegué a tener mi pequeño family office, que hacíamos estructuración patrimonial y asset management, todo mercado tradicional, y bueno, en 2018 conocí Bitcoin, en 2020 este negocio que tenía, digamos, me fue mejor que nunca, porque fue el mejor año bolsero económicamente por lejos, pero estaba vacío. Y después de conocer Bitcoin tenía la necesidad de mostrarse al mundo, era casi una pulsión, contexto de Argentina, pandemia, cuarentena, controles de cambios y bueno, nada, el universo cripto venía como anillo al dedo, como solución para todo lo que se estaba viviendo, ¿no? En ese momento me pongo a contactar gente del mundo cripto para hablar, para obtener ideas. Uno de los que contacto es Manu Bodroa, CEO de Velo. Hablamos en un lapso de 6 meses, 3 veces, largo y tendido, y en la última vez que hablamos le digo, che, ¿vos qué querés? ¿Por qué estamos hablando? Bueno, vamos a hacer Velo, vamos a hacer una wallet, y bueno, me tomaron como primer empleado, hoy soy socio. Muy contento, estuve como CEO y como CFO de Velo hasta mediados de este año, cuando arrancamos Twin, que es básicamente una empresa de tokenización. Nos dedicamos a tokenizar monedas de Latinoamérica y también tokenizamos
Real World Assets desde Bermuda con la licencia. Así que bueno, long story short, esa es mi bio. Me siento muy representado por lo que dijeron los chicos recién. En mi caso personal, durante mucho tiempo perseguí esos juegos de estatus, ¿no? El título, la guita, el bienestar físico, pero solamente desde el punto de vista visual. Y después te das cuenta que esas cosas llegan como subproducto de un deseo que es más fuerte que vos. El deseo de buscar salud, el deseo de mostrar un experimento o un invento que la humanidad necesita. Es casi una pulsión, digamos. Entonces, lo primero que pienso es, ya a mis 33 años, mi mayor error fue haber perseguido esos juegos de estatus durante mucho tiempo y no perseguir esa pulsión que uno tiene que buscar genuinamente, que es muy difícil de encontrar en el día a día, ¿no? Realmente hay que pensar fuerte sobre qué hacer y sobre qué oportunidades la humanidad tiene que ver. Así que un poco de eso, bastante representado también con lo que decía Guido. Yo también hablo con todo el mundo, no soy advisor oficial, pero hablo con todo el mundo y me interesa mucho la gente que ejecuta más que la gente que charla sobre ejecución. Es algo muy frecuente en el mundo de cripto, over promise y under deliver. Bueno, a mí me gusta over deliver. Así que bueno, eso. Acá Rafa, justamente lo que estábamos hablando antes de ayer en esta reunión tan linda, una pregunta muy importante, ¿no? Que estuvimos hablando de, bueno, ¿por qué querés emprender? Porque muchas veces esa respuesta a lo mejor es vacía y lo que va a mostrar del otro lado es justamente vacío. Entonces, de esto de cara a los emprendedores en sí que nos están viendo, ¿qué es lo que opinas? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, un poco en línea con lo que decía antes, ¿no? Sobre todo cuando somos chicos, la típica es quiero ser emprendedor, ¿viste? Y ahí se queda el concepto. Es como que idealizamos a un emprendedor que se flexa en su día a día, puede ser una remera en lugar de camisa, lo que sea. Y eso sigue siendo un juego de estatus eso. O sea, quiero llegar a un lugar que no tengo claro cómo es, pero quiero llegar ahí. Yo no recomiendo esa forma de emprender. O sea, prefiero que vaya a un laburo de 9 a 6 en soul crashing en una oficina antes que seguir ese camino. La manera de emprender genuina es, hay algo que o creé o que descubrí que tengo que divulgar al mundo, o al menos a un nicho específico. Y ese algo es una pulsión tan grande que el costo de oportunidad de no hacerlo, o sea, cada minuto que yo gaste no haciendo eso, me estoy arrepintiendo. Y me voy a la noche a dormir con la cabeza totalmente atribulada y no puedo dormir porque eso que yo veo no está viendo el resto. Eso. Me gustaría saber, Rolo, con lo que acaba de comentar Rafa, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que lo que dice Rafa es lo que uno le llama la epifanía, ¿no? Cuando vos ese flash de luz que te dice tengo que hacer esto. Y a cualquier emprendedor, a cualquier chico que quiera empezar, lo primero que les digo es, cuando empezás a emprender, cuando tenés ese flash, esa luz que te ilumina una idea, que pensás que con esto puedo cambiar, puedo generar un montón de valor, lo primero que tenés que hacer es escribirla. Es el primer consejo bien terrenal, es escribirla. Ahí, de alguna manera, ya la idea se convirtió en algo más material, porque lo puedes leer y lo vas a empezar a leer un montón de días. O sea, después no tienes un papel, puedes leer en el celular, en el notepad del celular, y cada vez que abrís el celular vas a ver eso. Y eso, de alguna manera, si eso después de alguna manera desarrolla una tarea que vas en ese sentido, a partir de ese momento, cuando, como decía Rafael, haces el esfuerzo, porque esto emprender implica esfuerzo constante todo el tiempo, cuando haces el primer esfuerzo por ese objetivo que materializaste en una nota, ahí en ese momento te convertiste en emprendedor. Después serás más exitoso, llegarás al objetivo o no en función de perseverancia, porque no es otra cosa que perseverancia, porque tenés 99 derrotas y una victoria, es así.
O sea, si vos tenés perseverancia sobre esa idea que escribiste, donde empezaste a hacer un esfuerzo para llegar a ese objetivo, ahí te convertiste en un emprendedor. Muy en línea también lo que hablábamos con Borja, Dieguito y Manu, ¿no? De al final constancia, perseverancia. Al final se puede ver desde fuera, mirá, llegó, y no ven todo el trasfondo que hay detrás de eso, lo cual creo que considero que es muy importante entender y saber que se va a encontrar con eso, y también un poco en línea con lo que comentaba Rafa, de por qué lo hacemos, porque si lo hacemos simplemente porque nos gusta la idea de lo que se ve en redes sociales, a lo mejor mucho sentido no tiene, pero si nos encanta lo que está del otro lado y tenemos claro que lo que está del otro lado lo queremos y por qué lo queremos, esto que comentás de la constancia y perseverancia nos va a ser mucho más fácil a la hora de, primer problema, segundo problema, tercer problema, se relaciona absolutamente todo, también con lo que hablamos anteriormente. Vos, Guido, ¿cómo lo ves? Bueno, para mí clave lo de escribir para la vida, o sea, no para sacarse las cosas de la cabeza es clave porque te libera espacio en la cabeza. Yo siempre, si alguna vez ven mi computadora, tengo 700 tabs abiertas en 4 browsers distintos y son temas que tengo pendientes de resolver, y sacártelos de la cabeza es clave. Eso primero, siempre uno necesita espacio mental porque para hacer las cosas necesitas la cabeza, y es así. Eso en primer plano como consejo es fundamental. Y volviendo a lo que dijo Rafa, hay que hacer. Yo ayudo, siempre colaboro en la parte de ideación y de todo, y yo cuando termino es, bueno, vamos, porque sí, el papel es muy bonito también y nos engolosinamos, y el tema de la imagen virtual que uno siempre trata de dar es muy seductora, pero a la vez es una trampa, porque terminás como engolosinado con los likes, todos te van a decir que sí, generalmente muy poca gente te va a decir la verdad, decir no, y cuando encontrás a esas personas es como agarrarlas y preguntarle por qué no, y seguir indagando, pero fundamental escribirlo y hacer. Son los dos pasos que son los más difíciles. Yo tengo la suerte de ir a muchos de estos eventos, a muchas reuniones y demás, conocer gente que me muestra sus ideas y demás, y siempre lo mismo es bajar la idea a papel y ejecutarla, aunque sea pequeña, porque si no queda en el éter y las cosas en el éter no existen. Y después una tercera cosa que aprendí hace poco, a los golpes, es que las ideas no son de nadie. Si yo tengo, no sé, imaginemos que yo lo había pensado Velo, pero nunca lo ejecuté, y lo ejecutaron ellos, yo no tengo ninguna entidad sobre eso, o sea, lo hicieron ellos. El que ejecuta la idea es la persona que realmente la lleva adelante. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchas personas que no quieren compartir lo que están haciendo para que no los roben, entre muchas comillas, y al final, si no se ejecuta, no importa. Y la idea en sí tiene valor, obviamente, porque es el disparador, pero si no ejecutamos sobre eso, es en vano. Lo digo porque conozco mucha gente que ha tenido ideas fantásticas y otros equipos más chicos que tenían una idea similar, lo ejecutaron y estaban involucrados y voy a hacer un juicio. ¿Juicio de qué? Es una idea. Pero bueno, es eso, escribirlo, hacerlo, y que no dejarlo solamente en una idea, porque todos podemos tener ideas fantásticas, pero si no se ejecuta, no tiene sentido. Bueno, seguimos acá, entonces, en lo que es el encuentro. Te voy a dar el micrófono y quiero que nos cuentes en sí cómo ves todo el ámbito emprendedor y cómo las mujeres hoy pueden emprender dentro del mundo cripto, que lamentablemente lo que sucede estadísticamente, no solamente en el mundo cripto, sino en un montón de rubros diferentes, que hay más hombres que mujeres, y bueno, ¿cómo podemos cambiar eso? Hola, ¿cómo están, doctor? Muchas gracias a la audiencia. Mi nombre es Mariana Gómez Manegas, coordino y dirijo un proyecto de Sistema Moving. Crecimiento tiene como principal objetivo fortalecer la adopción, ser un puente entre la industria y la adopción masiva de la tecnología. Sí que la industria quiere llegar a eso, ¿no? Porque a lo mejor estamos cómodos con los niveles de la adopción. Y por el otro lado, como impacto social, empoderar a las mujeres a través de las herramientas de las finanzas descentralizadas. Pero te cambio un poco la pregunta, porque en lugar de qué pueden hacer las mujeres,
Quizás el desafío, por lo que estamos viendo y las métricas nos acompañan, es ¿qué puede hacer la industria para crecer más? ¿Qué puede hacer la industria para llegar a millones de usuarios? ¿Qué puede hacer la industria para ser adoptada en la vida cotidiana? Y ahí es donde aparece no solo la misión de Mujeres en Bitcoin, sino una visión más amplia de la economía que hoy por hoy la industria cripto pareciera no estar teniendo en cuenta las tendencias globales. En este momento, cerca del 75% de las decisiones de consumo a nivel global son definidas por las mujeres. El 85% según proyecta McKinsey para el 2030. Dentro de poco, el 50% del PBI global también va a estar en manos de mujeres para el 2030. Y todas estas cifras que la teoría decidió llamar She Economy no están teniendo su correlato en la industria cripto. En la industria cripto, solamente 3 de cada 10 usuarias son mujeres. En la industria cripto, si vamos al decil superior, casi 1,5 personas cada 10 son mujeres. Y eso de los servicios centralizados, que es donde podemos tener data. Si vamos a los descentralizados, me animo a pensar que este número en DeFi baja todavía un poco más. Pero del otro lado, cuando miramos las finanzas tradicionales, nos damos cuenta que según Fidelity, el 71% de las encuestadas en Estados Unidos, en una demográfica entre 30 y 50 años, 71% dice tener algún tipo de exposición a herramientas financieras. Llámese bonos, llámese acciones, llámese índices. ¿Qué pasa? Que en la industria tradicional en los últimos 5 años creció la participación femenina hasta representar casi una paridad total, y en la industria cripto sigue tan baja. ¿Qué pasa con los niveles de adopción? Y esto cohabita y vive con un aplanamiento en la curva de adopción de cripto, en la cual las otras tecnologías las empiezan a pasar por encima, inteligencia artificial, la industria fintech tiene picos de adopción más grandes, y cripto parece hace 5 años haber entrado en su meseta. Entonces, mientras la industria de cripto no le hable a este usuario que tiene la decisión de compra, que tiene la decisión del ahorro, que además está demostrado científicamente a través de estudios y de distintos análisis demográficos, que tenemos mejor comportamiento en las situaciones de ahorro o inclusive de trading. Hay 3 variables en internet que no controlan, o que en las que las mujeres no tienen dominancia. Todo lo que son apps de idiomas, apps de chat, apps de wellness, todo lo que son aplicaciones inclusive a nivel científico, todo lo que son apps de comercio, el usuario mayoritario son mujeres. Busquen el rubro que quieran, excepto deportes, finanza, fintech, las apps de finanzas, y casinos online y sitios de apuestas. Y esta variable en los últimos 3 años se ha achicado un montón. O sea, las mujeres que tienen poder adquisitivo, ingresan en el sistema financiero tradicional y están dispuestas a ir a casinos y a sitios de apuestas online, pero no están dispuestas a venir a cripto. ¿Qué estamos comunicando con la industria? ¿A quién le estamos hablando? Nos estamos peleando todos por un tipo de usuario que es el que hoy por hoy domina el mercado, casi en un 80%, varón entre 20 y 50 años, caucásico, de las zonas urbanas, un poco el perfil del cripto, ¿verdad? Y estamos dejando fuera a la demográfica que tiene más poder de consumo, que se proyecta con mayor poder de ahorro y con mejores hábitos. Así que nada, querida industria, esto no es una cuestión solo de impacto social, que después podemos charlar otro día por qué toda la narrativa de cripto hace perfect market fit en las mujeres. Porque todo lo que decimos todo el tiempo como cripto para los desbancarizados. Bueno, pero ¿quiénes son los desbancarizados? Resulta que los desbancarizados en zonas rurales, 8 de cada 10 son mujeres. Resulta que el sistema financiero tradicional le posibilitó a la mujer ingresar, el sistema en general, al mercado laboral en los años 20, pero recién en el año 74 adquirimos el derecho a endeudarnos con el acta de igualdad crediticia. Es decir, llegó primero el hombre a la luna que nosotras tener derechos financieros básicos. Entonces, descríbanme algo más roto para un usuario que el sistema financiero tradicional. Descríbanme una demográfica más susceptible a golpes de Estado, a migraciones forzosas, que la población femenina joven entre 15 y 50 años, y yo les doy un premio. Pero hasta donde yo conozco y los números nos acompañan,
cripto, particularmente Bitcoin y las stables, son el perfect market fit para las mujeres en países en vías de desarrollo y además son el usuario X, son ese usuario que tiene el poder de compra, que tiene el poder de consumo y al que va la redistribución patrimonial del futuro y además es más longevo. Así que nada, eso, reflexiones para la industria de cómo encarar, porque mientras yo tengo todas estas estadísticas y estos números, las empresas que intentan acercarse a la G-Economy venden cosas como el perfume del éxito o bromean con merchandising misógino, etc. Entonces, bueno, algo ahí está roto. Ni hablar que hay ausencia total de cultura corporativa y de que nos cuesta mucho, hoy por hoy en este evento, solamente el 10% de las speakers son mujeres. Entonces, ¿cómo vas a generar representación? ¿Cómo vas a llamar a más si lo que mostrás es algo que es lejano a cómo me veo, a cómo me identifico? Nada, reflexiones, muchas mujeres en Bitcoin está ahí para acompañar a la empresa que quiera. Hemos encontrado esta pasión que no te deja dormir. Yo trabajé casi 6 años acá en la Bitcoin, en la ONG Bitcoin Argentina, en Signatura, en todas las empresas del sector y me encontraba haciendo todo. Al principio era divertido porque era como una intrapreneur y después era complejo porque ya era molesta y dije, bueno, no puede ser que esté molestando desde Paxful hasta la Bitcoin, fue la ONG Bitcoin Argentina y cuando me pasó eso dije, ya está, lo tengo que hacer para mí. Y no gano más, no nos va mejor, pero cumplimos un año de pagar sueldos, cumplimos un año de equipo, cumplimos un año de todo el tiempo la gente diciéndonos que no y que debería abrir una fundación, pero tenemos objetivo claro, los números y las estadísticas nos acompañan. Esto no es responsabilidad social empresaria, esto es estrategia para la resiliencia de la industria. Un aplauso, por favor. ¿Por qué considerás que esto sucede lamentablemente en el ecosistema cripto específicamente? Mezclan lo peor o lo más crudo de dos mundos muy masculinizados, la tecnología y las finanzas. Yo traía recién un poco los hechos históricos de cuando empezamos a tener derechos financieros y es tu mamá, tu abuela, todos nacieron en un universo donde no tenían derecho a la cuenta bancaria. Y esto afecta, volviendo a la demografía, 52% de los migrantes en situación de pobreza son mujeres. Cuando hablamos de Bitcoin y cripto para los migrantes, ¿a quién le hablamos? Es la pregunta. Entonces, es un mundo particularmente masculinizado, del cual es fácil sentirse afuera, y es un mundo que nunca tampoco miró o creyó que, por acá había algo, ¿viste? Era como charlas rosas. Hasta hace no muchos años vos tenías los paneles de mujeres y no importaba si eras la CEO de una empresa, la founder de otra, estaban todos ahí para hablar y para pichar el proyecto porque eran mujeres. Entonces creo que además la ausencia, la falta de participación de mujeres dentro de los equipos y la ausencia de protocolos y de cultura corporativa agudiza o acrecienta esta guerra. Conozco muy pocas empresas, creo que Bits es lo único que tiene como una política de paridad planificada y Lemon lo logró de forma orgánica, por una cuestión generacional si se quiere, pero realmente cuesta mucho, porque venimos con esos resabios culturales, tanto varones como mujeres. Yo no creo que haya una intencionalidad, pero sí creo que hay una falta de conciencia, lo que no permite hacer políticas focalizadas. En otras industrias sí se dieron cuenta. En la industria automotor, si vos ves las publicidades en los 90, te vendía un auto, una chica con bikini mostrándote y exuberante. Si ves la publicidad en los 2000, te mostraban el hombre de familia, porque la industria automotriz averiguó que la que definía la compra eran las mujeres. Y si la ves hoy, te muestran una piba con look de freelancer subiéndose a un auto y la imagen de la libertad. La industria de la bebida alcohólica también lo descubrió, la industria de los cigarrillos, la industria de la indumentaria y del healthcare. Bueno, la industria bancaria también. Hace un par de años, pandemia, todavía vos tenías, cuando ibas a un banco, la foto del executive o el black era un tipo de 50 años con el carrión, saco y corbata en un aeropuerto. No estábamos nosotras en esa imagen de éxito. Vieron esta tendencia y hoy por hoy las publicidades de los bancos son crédito emprendedor y aparece una emprendedora haciendo pan de masa madre. Aún así, los miércoles a mí me llega Super Miércoles Mujer y a mi marido del otro lado del escritorio le llega el crédito emprendedor.
Entonces ahí está, la industria financiera parece darse cuenta, algunas sí, otras no. El camino es incierto, lo importante es empezar a tener conciencia y empezar a hablar el tema entre pares en los equipos internos y después ir escalando la discusión. Muchísimas gracias, Daniel. Un aplauso, por favor. Antes de terminar, igualmente me gustaría algunas palabras finales que quieras decirle a las emprendedoras y emprendedores que nos están viendo. Bueno, a los emprendedores que se den cuenta que en este tipo de charlas son pocos y que quizás para la próxima se pregunten qué puedo hacer para que haya una más. Creo que los varones que por ahí tienen las posiciones de privilegio o están incluidos son los que tienen la responsabilidad, entre comillas, pero más que todo la posibilidad de agarrar, dar la mano, abrir la puerta y traer a otras. Y eso lo puede hacer desde una corpo grande hasta un proyecto que recién empieza, o acá, en lugar de ponernos, y sobre todo somos pocas, en un solo espacio, mostrarnos con otros emprendedores y otra gente que está haciendo y está construyendo y por el valor que hay en eso. Así que nada, esa es mi invitación para los varones. Y para las chicas es no se desanimen, es difícil. Lo que te está pasando no es que estás loca ni que tenés síndrome del impostor. Estadísticamente recibimos el 2% del capital de riesgo global. O sea que es verdad que te cuesta, es verdad que te dicen más que no que a un emprendedor, no importa lo que sea tu proyecto. Eso no quiere decir que no valga la pena. Así que y quedarse en la queja no es la solución. A hacerse fuerte, a buscar redes y darle para adelante.